El estado natural se refiere al estado del ser humano cuando no conoce a Cristo. La condición natural es nuestro viejo hombre, que andaba según la vida natural y la vida del mundo, con pensamientos humanos. Ahora estamos en Cristo, pertenecemos a Cristo. Tenemos que andar guiados por Él, como nuevas criaturas, ya no en estado natural, sino en estado espiritual. ¿A qué se refiere y cuál es el destino del hombre cuando se conserva y preserva su estado natural? Puede haber personas que tengan un alto nivel educativo y cultural. Y en el otro extremo puede haber el punto más bajo de la degradación humana. Son dos extremos distintos. En este extremo puede estar alguien que goza de los beneficios de un mundo civilizado y hay gente que puede que esté hundido en un medio salvaje, en un medio brutal, que viva en un estado vergonzoso. Otros dos extremos, hay gente que es de temperamento dulce, de temperamento agradable. Y hay gente que es de temperamento violento y que es una carga para la sociedad. En el medio hay quienes no son tan dulces, pero tampoco no tan violentos. O sea, estamos hablando de los extremos, más todo lo que hay en el medio de todo eso. Puede haber gente o personas con grandes principios, una persona franca, una persona honorable, generosa, recta, intachable y de carácter excepcional. Y del otro lado puede que existan personas que no tengan moral, ni principios, ni valores éticos, de los cuales solo se puede esperar lo peor. Está marcada la diferencia. Unos son de un extremo y otros del otro extremo. Otro ejemplo es alguien que sea un devoto religioso, que hace ayuno, oraciones, que escucha la palabra de Dios, y otro que es un ateo, que niega la existencia de Dios. Como ustedes podrán ver, son personalidades o formas de ser totalmente distintas una de la otra. Pero todas estas personalidades que están en estado natural sin conocer a Cristo tienen una sola cosa en común. Algo que los abarca a todos. Que hay una distancia tremenda entre ellos y el cielo. No hay ningún tipo de cercanía entre lo terrenal y lo celestial. Porque están en su estado natural. Ninguno tiene conocimiento ni acercamiento de Dios. Y en ellos no surge ni se pone en evidencia en ningún caso que haya comenzado o iniciado en su vida una nueva criatura que llegó a consecuencia del Espíritu Santo cuando vino a morar a nosotros. Tienen en común que todos los que están en estado natural están sin Cristo y sin esperanza. Desde el más encumbrado político hasta el último hombre degradado de la sociedad. Están sin Cristo y están sin esperanza. Por tanto, no están convertidos, son inconversos y no tienen vida eterna. Ni el que está en este extremo, ni el que está en el otro extremo. Ninguno tiene vida eterna porque no están convertidos. Socialmente, moralmente, intelectualmente son diferentes, pero hay una cosa en la cual se asemejan. Están alejados de Dios y sin Cristo. Pensá en los que te rodean, que están en estado natural, familiares, vecinos, conocidos,
amigos. Porque no solo tenemos que pensar en nosotros, pensemos en eso, en esas personas que están en estado natural, que están alejados de Dios y que están sin Cristo, que viven en su carne, porque no conocen la vida espiritual, porque no vino a ellos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene cuando recibimos a Cristo. Y vos tenés una obligación, hermano, de hacerles conocer a Cristo para que ellos también ingresen a esa nueva vida espiritual que les permita acercarse a los cielos. Sí, es muy lindo que nosotros venimos al templo, alabamos a Dios, buscamos al Señor, nos llenamos de Él. Pero ¿qué de esa gente que está en estado natural y que rechaza a veces a Dios? Porque nosotros no les hemos hecho ver lo que significa ese rechazo. Son del mundo. Y hermanos, seamos conscientes, se van al infierno. Porque el único camino de la salvación o hacia la salvación es Cristo. El tema es mucho más de lo que nosotros podamos pensar, mucho más delicado. Y la responsabilidad que tenemos es mucho mayor de lo que nosotros creemos. Esa gente que muchas veces comparte con vos una comida, una vecindad o un parentesco, se va al infierno. Quizás alguien que nos escuche y que no sea creyente se sonreirá con estas palabras. Pero la Escritura es clara. Es muy clara y muy contundente. ¿Sabes cuál es el destino final? Lo dice Mateo 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es el infierno, en donde no hay muerte, son resucitados para sufrimiento eterno. Es un gusano que no muere nunca y que está siendo chamuscado y quemado por el fuego, pero que no lo quema. Solamente vive en estado de tortura. O sea que formar parte de un hombre o de una mujer en estado natural tiene ese destino, hermano. Hay que ser crudo y auténtico cuando se proclama la verdad de Dios y sin vueltas. Porque es muy trágico callar esto, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y eso dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede cambiar. Y no se puede dejar pasar un tema que es tan importante. Fíjense que es preferible que esas personas se choquen, se estrellen contra la autoridad de Dios y que se doblegue su corazón y que tomen conciencia de la necesidad de humillarse ante Dios. Es preferible que así como lo hizo con Pablo, Dios los voltee del caballo de su orgullo para que puedan escapar a la ira venidera. Pero claro, si la iglesia, si nosotros nos comportamos de la misma manera y no le hacemos ver la gravedad de su estado natural, se puede ir al infierno alguien muy allegado a vos. Y bueno, pero ¿qué debe hacer una persona que es inconversa, que no está convertida, para salir de ese estado natural? Vamos a darle cuál es la salida a esa situación tan dramática. Por eso tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, hermano. Cuando estamos ante otra persona, no sea cosa que lo estemos empujando más hacia el abismo.
porque ese abismo es duro y eterno. Más bien, dale palabras para que pueda convertirse, nacer a una nueva vida y tener la salvación eterna. ¿Y qué debe hacer esa persona para convertirse? Y aquí el libro de Hechos nos cuenta una historia. Nos cuenta la historia de cuando Pablo y Silas estaban prisioneros, estaban en la cárcel, y vino un terremoto, un temblor, y se abrieron las puertas de la cárcel, producido por Dios. Se rompieron los candados, se abrieron las puertas. Y nos cuenta que en ese momento se despertó el carcelero cuando sintió eso. Y dice, Hechos 16:27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mis superiores me van a matar porque los presos han huido, se han abierto las puertas de la cárcel. Y antes que me maten ellos, me voy a matar yo. Eso dijo el carcelero. Dice, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Pablo le dijo, no, espera un poquito. No tomes esa tan tajante decisión. Estamos aquí, no hemos huido. Las puertas están abiertas, pero nosotros no hemos huido. Entonces, es como si hubiese vuelto a la vida. El carcelero, corriendo, se postró a sus pies. Porque eso implicaba que no lo iban a castigar con la muerte y que él no iba a tener necesidad de matarse. Y dice el versículo 30, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí está la respuesta de lo que debe hacer un hombre natural para ser salvo. Esa divina respuesta fue, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La única salida es creer en el Señor Jesucristo. Ese vecino, ese familiar, ese conocido que no cree, que no acepta a Jesucristo, tiene que creer. Pero cree porque va todos los domingos a misa. Pero creer, ¿qué significa? Y esto también va para vos, hermano. ¿Vos crees en Jesucristo? ¿Pero qué significa creer? Significa arrepentirse de la vieja vida y convertirse a una nueva vida. Eso es creer. Yo tengo fe, pero no te arrepentís y bueno, no estás convertido. Sí, vos crees que Jesucristo te puede bendecir, pero no te arrepentís ni cambiás, ni te convertís. Y es un estado muy similar al estado natural. ¿Y qué significa arrepentirse y convertirse? Dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea que creer significa arrepentirse. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. Creer es arrepentirse y no seguir siendo igual que antes. ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados es necesario arrepentirse y convertirse, para que vengan de la presencia del Señor, para poder recibir del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de frescura,
tiempos de bendición. Entonces, Pedro le dijo al carcelero, al judío, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Pablo le dijo al gentil, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es la clave. No es creer teóricamente. No es creer levantando la mano. No es creer y porque yo le sirvo al Señor. Es arrepentirse. Es muy simple. Eso es todo. Pero qué paso tan difícil que nos resulta a nosotros salir del estado natural para entrar en esa órbita espiritual. Es muy simple y es muy práctico. Dios no dice que tengamos una fe intelectual o teórica de creer solamente en Jesucristo, como alguien que vivió, predicó, murió, resucitó y listo. Y allí se terminó todo. Yo creo en Jesús. No, arrepentíos y convertíos. Eso es creer. O sea que es mucho más profundo que ser miembro de una iglesia, o mucho más profundo que lo que nosotros consideramos como palabra creer. Y en el mundo cristiano, en la vida espiritual cristiana, hay muchos cristianos que se asemejan más y se parecen más al hombre natural que al hombre espiritual, que viven más en estado natural que en estado espiritual, porque viven una fe superficial. Y la fe en Cristo no puede ser superficial. La fe en Cristo demanda arrepentimiento y conversión. Demanda nuevo ser, nueva criatura. Ya no sos más el de antes. Porque ahora vivís en el Espíritu y no según tu estado natural. Hay muchos cristianos que están más cerca de ese estado natural. Y es un lugar peligroso, porque los gusanos no perecen y el fuego nunca se apaga. Puede ser el destino final. ¿Por qué viven en un estado superficial? Porque nunca han tenido una convicción a fondo. Simplemente se sienten atraídos por las cosas de Dios y nada más. Pero no tienen esa convicción de fondo, profunda. No han dado un giro completo en su vida. Siguen aferrados a los viejos esquemas y a la vieja naturaleza. Y nunca han sufrido un cambio total. Está lleno el mundo de cristianos así de superficiales. Mi obligación, hermanos, es decirle, cuidado. Esto es lo que dice la palabra de Dios sobre el destino final, sobre la salvación y la no salvación. No andes al filo de la navaja. Es peligroso. La vida cristiana es una vida de profundas convicciones y profundo compromiso, porque es mucho lo que hemos recibido. Que Dios nos libre del gusano que no muere y del fuego que no se apaga. ¡Qué grande es lo que nos ha dado Dios! Una eternidad junto a Él, liberándonos de esa inmundicia futura al cual van a parar los que están en estado natural y al cual corren riesgo de caer los cristianos que viven en estado superficial. Escuchan la palabra de Dios y es como si le estuviese hablando a otro. Si en vos no penetra la profundidad total de esa palabra, no toca ni tu conciencia ni tu corazón, algo pasa. Sabes que cuando la palabra de Dios te toca
es porque Dios está llegando a tu corazón y está llegando a tu conciencia. Porque Dios quiere que nos demos cuenta de que tenemos que dejar de lado el estado natural y arrepentirnos y convertirnos. Y te estás sacudiendo y vos te sentís mal, pero eso es una bendición de Dios. Lo triste es cuando la palabra de Dios no nos llega, ni nos interesa, ni nos preocupa. Cuando todos sentimos todo esto es para mí. Es porque la gloria de Dios se está manifestando en tu vida, que te está llamando al arrepentimiento y a una vida espiritual cristiana más profunda. No le hagas caso omiso a ese llamado del Señor. Que no quede en la superficie el conocimiento de Dios, la presencia de Dios y la vida cristiana. Porque el riesgo es muy grande. Que no es algo simpático, ni un juego. Está en consideración qué va a pasar con nuestra vida eterna. O seremos un gusano que no perece, que está viviendo y pasando su vida eterna en el fuego, que no se apaga. O viviremos la gloria de Dios. El hombre en estado natural ya está condenado y mientras no crea en Jesucristo arrepintiéndose y convirtiéndose, termina en el infierno. Que no pase lo mismo con los cristianos superficiales. Que no pase lo mismo. Porque sería muy de necio conocer la palabra y permitir que eso suceda en nuestras vidas. El mundo y las iglesias está plagado de predicadores que han olvidado la necesidad del arrepentimiento para que pueda accionar, para que pueda obrar el Espíritu Santo. Porque se omite predicar lo principal, que es incómodo y cae mal, porque es muy lindo predicar bendiciones solamente. Y a la gente le gusta que le hablemos de las bendiciones, pero Dios nos dice también, hablales del arrepentimiento, porque si no, mirá lo que puede suceder. La fe, la participación de la iglesia o en la iglesia no es solamente a los fines de compartir un momento de vida social, porque eso desaparece como la niebla, va desapareciendo. Y cuando desaparece, volvemos a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a nuestras actividades en el estado natural. Y ese es un lugar muy peligroso, hermanos. Muy peligroso. Esto sí que es jugar con fuego. Y con fuego que no se apaga. Yo no estoy aquí para aplaudir la condición humana. Estoy para transmitir la verdad divina.